Lecciones de corrupción, porque en esto son ustedes los maestros. El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción. Es el responsable, además, del 40% de los casos que hay judicializados en España, y eso que ustedes controlan la Sala Segunda del Supremo, le afina a la Fiscalía lo que necesiten y cuando le estorba a alguien, pues crean una policía patriótica. Ustedes en temas de corrupción y en actuar de manera corrupta ganan por goleada. Yo tampoco he venido aquí a enumerarles, en fin, sus casos de corrupción. Yo he venido aquí a hablar del caso Mascarilla y de la trama del PP de Almería, porque el reglamento permite que presentemos una comisión de investigación para que se diriman aquí responsabilidades políticas, no judiciales, y que no hay competencia. Pero mire usted, si le acabo de explicar, que no lo ha oído usted, lo llevaba usted escrito y no oye. Mire, le acabo de explicar que hay empresas de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Moreno Bonilla, directamente relacionadas con la trama de Almería, donde en las empresas los administradores únicos son esos señores con tantos principios que tienen pistolas, escopetas y dinero en todos los agujeros de la ropa que llevan. Esta es la realidad. Y si ha habido un menoscabo de los fondos públicos andaluces y ustedes destinan el dinero público a otra cosa que no sea la sanidad, la educación, la dependencia y la vida de la gente, nosotros aquí tenemos la obligación de pedirles a ustedes cuentas. El papelón que usted ha hecho aquí es digno de estudiarse en las mejores universidades públicas y privadas. Públicas y privadas. No se sostiene, señor Salvador. ¿Cómo se va a sostener por parte del Partido Popular que ustedes tengan esta coherencia? Mire, el caso es de una gravedad tremenda y lo que pone de manifiesto es que ustedes la corrupción la banalizan, están tan acostumbrados a la corrupción, lo suyo es estructural. Ustedes la minimizan, la blanquean. Mire, cualquiera de nosotros nos hemos escandalizado cuando hemos oído o hemos leído los WhatsApp donde se hablaban de las piñatas, de las muelas, de las tallas 10 y 20 para repartirse en las comisiones. Cualquiera nos hemos escandalizado. ¿Saben ustedes lo que han hecho en Almería? Ustedes lo que han hecho es aplaudir a los detenidos y agradecerles sus servicios. ¿Sus servicios por qué? ¿Por robarle en la cara a los almerienses lo peor de la pandemia? ¿Eso es lo que hay que agradecerle? Es que es increíble lo que ustedes han hecho. Luego hay episodios que yo tengo que nombrar aquí porque, en fin, son incalificables. O sea, escuchar al señor Moreno Bonilla decir que él estaba muy sorprendidísimo porque Javier Aureliano era joven, no tenía cargas familiares, era de una familia con posibles económicos y muy religioso. Madre mía, ¿se puede ser más clasista? Entonces aquí los que roban, ¿qué son? ¿Los casados con hijos? ¿Los mayores? ¿Los ateos? ¿O los pobres? Se habrá llevado un disgustazo al saber que los ricos y los que van a misa también roban. Vamos, es que es absolutamente increíble. Mire, el problema es que Moreno Bonilla sabe, calla y consciente lo que hace el PP de Almería, ni mucho menos el último en enterarse de la basura que hay en la Diputación de Almería y en muchos ayuntamientos. Calló y tapó porque electoralmente se beneficiaba de los chanchullos de la banda de Amat. ¿O alguien duda a esta altura que detrás de las victorias electorales del PP en Almería lo que hay también es compra de voluntades, colocaciones a dedo en instituciones y en empresas amigas, cuantiosas cantidades de dinero a medios para que callen? Seguramente muchos de esos chanchullos han servido durante años como mecanismo para llegar y mantenerse en el poder. Y Moreno Bonilla no era el último en enterarse, era el primero en beneficiarse. Por eso, cuando cogen a los dirigentes del PP de Almería, ustedes lo único que hacen es echar balones fuera. Ustedes se niegan a la comisión de investigación aquí, pero es que en diciembre se negaron también a la comisión de investigación en la Diputación de Almería, en el centro neurálgico de la corrupción. Esto, como lo explican también, tampoco era coherente que la Diputación de Almería, donde han hecho ustedes un desfalco descomunal de dinero, se pudiera investigar. Claro, este es el problema. En fin, son muchas las preguntas y las dudas que hay en el aire, pero ustedes pasan de nuevo su rodillo para vetar esta comisión de investigación. Es la séptima vez que traemos a este Parlamento una comisión de investigación sobre la nefasta gestión, o como en este caso, la corrupta gestión del Partido Popular. Y la séptima vez que la vetan. Quien mucho tapa, mucho tiene que ocultar. No es la primera vez que el PP aplica su mayoría absoluta para vetar una comisión de investigación. Hasta 7 comisiones de investigación hemos solicitado varios grupos y la respuesta siempre ha sido la misma: no. Comisiones para arrojar luz sobre las contrataciones corruptas de emergencias en el SAS.
Comisiones sobre las insoportables listas de espera que sufren 2 millones de andaluces, sobre el escándalo incalificable del cribado del cáncer de mama, sobre las titulaciones universitarias que le robaron a las universidades públicas para dárselas a las privadas, sobre la prevención de incendios y la precariedad de sus trabajadores, de los que Moreno Bonilla solo se acuerda cuando hay inundaciones o cuando hay incendios. Así, hasta 7. Las han tumbado todas con su mayoría absolutista. Lo que no deja de ser curioso es cómo a ustedes les chiflan las comisiones de investigación, eso sí, cuando es para investigar a otros. ¿Con qué entusiasmo proponen ustedes comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado? Y aquí las vetan una y otra vez. A ver si hoy nos pueden contar qué problema tienen en que se arroje luz sobre cuestiones que son de absoluto interés público. Ustedes que están todo el día pregonando la transparencia. Ustedes se han convertido en el Gobierno y en el partido más oscuro y menos transparente de la historia de Andalucía. No solo vetan comisiones de investigación, no. Manipulan sin que se le menee una pestaña todos los órganos de control de esta tierra. Lo mismo pisotean el prestigio de la Cámara de Cuentas, que convierte la Oficina Antifraude en una sucursal de San Telmo, que intenta colarnos a una candidata del PP a la Defensoría del Pueblo, o hacen de Canal Sur la televisión oficial del régimen. Todo en pos de la transparencia, porque ustedes son tan transparentes que ayer colaron en la Ley de Universidad una modificación de la Ley de Transparencia para quitarle las sanciones a los altos cargos que no cumplan con la transparencia. Muy coherente todo. Bueno, pues por lo que sea, ustedes, los transparentes, no les parece bien que en este Parlamento se hable de la red de corrupción enraizada en el PP de Almería desde hace 10 años. Una red que no solo se dedicaba a las mordidas en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, también abarca contratos de obra pública que se remontan a 2016. Una red que tiene su centro de operaciones en la Diputación Provincial de Almería, pero con ramificaciones en otros ayuntamientos y en la propia Junta de Andalucía. Una red que Moreno Bonilla ha permitido durante años, sin ninguna medida, sin ningún reproche. Es más, lo que ha hecho es taparla. ¿Quién se va a creer que Moreno Bonilla no sabía nada de lo que pasaba en su partido en Almería? Desde 2021, este caso en los juzgados, y cuando el escándalo vuelve a ocupar portada, el señor Moreno Bonilla dice de una manera cínica total que desconocía exactamente cuál era la causa que motivaba esta situación. Hombre, si hasta la señora Nieto y yo misma le hemos preguntado en este pleno con mascarilla por este tema al señor Moreno Bonilla hace 5 años, desde luego que hay que valer. Para mentir de esta manera hay que valer. Hay que tener la cara más dura que el mármol de Macael para decir que no sabía de lo que se hablaba porque no le cogían el teléfono en Almería. En fin, como decíamos, lo que se investiga en Almería no son solo mordidas por la compra de mascarillas, lo peor de la pandemia. La investigación judicial se remonta a 2016, a Gabriel Amat, el capo de la banda, porque a esta altura todo el mundo sabe que el PP de Almería se parece más a una banda que a un partido democrático. Una banda, eso sí, donde se imponía el silencio, la omertá, que dirían en Sicilia. Cohecho, malversación de caudales, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en contratos públicos. Nada que les coja por sorpresa, todo muy habitual en su partido, muy de andar por casa. 10 años de supuesto enriquecimiento personal de cargos del PP, de sus familiares y de sus amigos, con Moreno Bonilla presidiendo ya el PP de Andalucía. Hagamos un poquito de memoria. En 2021 se produce la primera actuación judicial. Detienen a Óscar Lidia, vicepresidente de la Diputación, persona de confianza de Javier Aureliano, entonces presidente de la Diputación. Muy generoso el hombre. Le compró 2 cochazos de alta gama a su padre y a su novia sin que a nadie le llamara la atención. Además, era concejal en Fines, sobrino del alcalde de Fines y primo de un tal Kilian. Kilian era el empresario adjudicatario de las mascarillas y el encargado de repartir las comisiones. Y además, el tal Kilian estaba relacionado e investigado en una red de narcotráfico. Un pella el Kilian. Moreno Bonilla no tiene más remedio que apartar a Óscar Lidia, pero deja al frente de la Diputación a su socio de las mordidas, a Javier Aureliano. Y como vicepresidente a otro socio, Fernando Jiménez. Se hacían llamar los naranjitos y eran los que manejaban la Diputación y el partido. Es decir, Moreno Bonilla aparta al detenido, pero asciende al socio para que siga el negocio. Se suceden entonces 4 años de investigación judicial y policial silenciosa y silenciada, de los pocos casos judiciales que no se filtran en España, donde las investigaciones judiciales y policiales vuelan. Pues por lo que sea, las del PP son silenciosas y lentas. No sé si tendrá algo que ver el hecho de que una de las juezas de este caso es prima de Javier Aureliano, el presidente de la Diputación, porque este caso es muy familiar.
Hace unos meses detienen, entre otros, al presidente de la Diputación, Javier Aureliano, el todopoderoso alumno aventajado del patriarca Gabriel Amat, nombrado por Moreno Bonilla unos días antes secretario de Política Provincial en la Dirección Regional. No sé si es que pensaban ustedes exportar el modelo al resto de las provincias. También muy familiar, la hermana y el hermano de Javier Aureliano también están en el ajo. De hecho, la hermana guardaba en su casa, en la despensa, una caja con dinero que, para que nadie se confundiera, le puso la mujer un cartel que decía: este dinero es de Javier Aureliano. Otro de los detenidos, el otro vicepresidente, Fernando Jiménez, era el antiguo jefe de gabinete de Gabriel Amat. Este es muy curioso porque tenía un máster en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales. Un máster y una pistola detonadora en su casa sin permiso de armas. Y luego están los alcaldes también muy familiares y con una salud dental envidiable. Todos se han arreglado la piñata, el alcalde de Tíjola y el de Fines, que tiene al hijo, al sobrino, a la mujer, al primo y al yerno implicados, y 5 escopetas. Si alguno se ha perdido con la trama, resumo: todos son del PP, todos son familia, todos se lo llevan calentito. Luego está lo del dinero. Bueno, dinero por todas partes. Dinero en sobres, que es un clásico del PP, dinero en bolsas que querían sacar con un Mercedes hasta que lo intercepta la Guardia Civil. Y luego está el dinero, bueno, dinero en la despensa de la hermana de Javier Aureliano y dinero en todo tipo de prendas. Entra la policía en una casa, oye, cazadoras, chaquetas, blusas, pantalones, donde había un bolsillo, había dinero. Donde había un bolsillo. Vamos, hasta en la funda de la almohada. 120.000 euros, ríete tú del ratoncito Pérez. Dejando dinero. Ni durmiendo dejaban ustedes de delinquir. Pues esto durante años y años, desde 2016, y Moreno Bonilla diciendo que no sabía nada, pero si la Diputación se personó como acusación particular en 2021, desde el principio de la causa el PP maneja toda la información. De hecho, se personaron no para recuperar el dinero que habían robado ni para detener a los delincuentes, sino para perjudicar y entorpedear la causa judicial. La Diputación Provincial no ha parado en 4 años de poner palos en la rueda, con escritos, con recursos, todo tipo. ¿Esto tampoco lo sabía Moreno Bonilla? ¿No se lo contaban sus consejeros? Crespo, Pacheco, sus diputados provinciales, que habían sido diputados también provinciales. En fin, no sé. ¿Cómo sería el ataque del PP a la instrucción judicial que en abril del año pasado el juzgado expulsó a la Diputación como acusación particular? Porque no podía ser acusación quien insistía en rechazar que hubo delito. Y en mitad de toda esta trama, que parece más una serie de Netflix, pues vienen las contrataciones de Moreno Bonilla con empresas directamente relacionadas con esta red de corrupción. Inversiones y promociones Tajili, sociedad que tiene como administradora única a la mujer del alcalde de Tíjola. Antes había estado él, de administrador único, que también es diputado provincial, por cierto. Hijo de David Martínez. El alcalde de Tíjola también ha sido administrador único de la sociedad hasta 2023, después deja a la mujer. Por cierto, a esta empresa la Junta le pagaba los contratos antes de hacer las obras. Vamos, una eficiencia, yo no he visto otra cosa igual en la vida. Luego está OIC Servicio Urbano, aquí el yerno del alcalde de Fines, que era el administrador único, antes había sido un exconcejal, a esta empresa los contratos le cayeron siendo delegada provincial, la que hoy es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería. Resumimos otra vez, todo del PP, todo familia, todos se llevan los contratos de la Junta. ¡Qué familias más emprendedoras! En el PP no falla, le dan un cargo a uno del PP y a los 2 días alguien monta una empresa. Y, por supuesto, los contratos de Moreno Bonilla que hizo con estas empresas son contratos de emergencia y contratos menores. ¿Le suena? ¿Le suena? El uso injustificado de la vía de emergencia, la fragmentación de contratos para evitar los controles legales y contratar con quien les daba la gana. Hombre, es su modo operandi favorito, con eso han saqueado toda la sanidad pública. En fin. ¿Ustedes creen que con este historial se puede negar a los andaluces y sobre todo a los almerienses el derecho a saber si su gobierno conocía, consentía, ocultaba y participaba en una trama de mordidas protagonizada por los líderes del PP de Almería durante 10 años? ¿Ustedes creen que esto se puede cerrar con un pacto de silencio impuesto por Moreno Bonilla? Pues nosotros creemos que no. Por eso hemos solicitado esta comisión de investigación, porque lo mínimo que se despacha en una democracia madura es permitir que se investigue con transparencia lo que ha ocurrido en Almería. Lo que nosotros hemos puesto es una herramienta parlamentaria para esclarecer la verdad, ya que ustedes llevan años tapando. Y sobre todo los almerienses tienen derecho a la limpieza inmediata de una institución como la Diputación, que no es del PP, ni es de Gabriel Amat, ni es de Javier Aureliano, ni de Moreno Bonilla. Es de las almerienses y de los almerienses, que no merecen el enriquecimiento mafioso que se ha producido durante todos estos años, y no sabemos si todavía, con el dinero que debería ir a su educación pública, a su sanidad pública, a su infraestructura y a sus vidas. Los almerienses tienen derecho a saber
si su dinero y sus intereses están a salvo o solo han cambiado de mano dentro de la misma banda, como pasó en 2021. Yo se lo vuelvo a repetir. Lo mínimo en una democracia madura es permitir que un Parlamento investigue con transparencia. La comisión de investigación no es ningún ataque, es una garantía institucional. ¿Saben por qué ustedes no quieren que haya una investigación en este Parlamento? No es por esos principios que ha venido. Ya se podían haber aplicado los principios allí en Almería. Ya se los podían haber aplicado. No. Ustedes no quieren una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía porque el PP de Almería es el mayor pozo de corrupción de donde ha estado sacando agua el PP de Andalucía durante los últimos 30 años. He oído decir muchas veces desde el Grupo Parlamentario de Por Andalucía que la corrupción, el trapicheo, la sinvergonzonería es imposible de erradicar si no se tienen unos controles férreos que por lo menos minimicen o desincentiven la tendencia natural que tiene alguna gente a quedarse con lo que no es suyo y a hacer negocio incluso de las desgracias, facilitando controles y endureciendo la manera en la que la Administración tiene que relacionarse con el sector privado. De hecho, recordarán que precisamente por eso, porque la corrupción debe ser considerada como un problemón que afecta a la credibilidad de cualquier cargo público que pasa por las instituciones, le ofrecimos desde nuestro grupo la posibilidad de tener un acuerdo a través de una proposición no de ley para endurecer esas condiciones de relaciones entre lo público y lo privado. Porque donde hay una persona desvergonzada que hace lo que no debe con el dinero público, en el otro lado hay una empresa que permite que eso suceda y que lo paga. De hecho, como bien explicaba la señora Ferri, el círculo vicioso virtuoso es que la propia empresa es creada por quien además es cargo público, con lo cual, y literalmente, como dicen ahora los jóvenes, todo queda en casa. Ustedes rechazaron que se endurecieran esos controles, rechazaron que la Administración eludiera contratar con empresas que estuvieran enredadas en contratos con mordidas de por medio. Ustedes rechazaron endurecer la ley de incompatibilidades para garantizar que no había tanta facilidad para hacer y devolver favores en la vida de un cargo público. Y ahora rechazan una comisión de investigación para que aquí, con luz, con transparencia, veamos todos los papeles que hay detrás de todo esto. Porque es que es verdad que el PP de Almería no te lo acabas. Es que no te lo acabas. Yo no sé lo que nos quedará por ver, pero ya con lo que hemos visto tenemos bastante. Efectivamente, ya en la anterior legislatura, en reiteradas ocasiones, le pedíamos explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, al señor Bonilla, para que nos contara qué estaba pasando, en qué estaba concernido el Gobierno de la Junta. Había subvenciones dudosas, hubo la primera detención, como también se ha referido ya. Nos decía que eran marcianadas, que no tenía idea de nada de esto, que no sabía dónde nos habíamos informado. Claro, cuando ya ha caído a plomo el informe de la UCO y ya, para él no fue bastante ver salir esposado de su casa a un cargo suyo de la Diputación que había trapicheado con mascarilla en lo peor de la pandemia, además con un empresario enredado en cuestiones de narcotráfico, o sea, todo el combo. Ahora ya era que no le cogían el teléfono y que la Junta no tiene nada que ver con esto. Luego volveré a lo de la corrupción del Partido Popular. Pero en este caso en concreto, aparte de todo lo que hemos visto y de ese patrón y esa querencia que tiene el Partido Popular a ver una expectativa de negocio en una desgracia, porque esto del trapicheo con las mascarillas, lamentablemente lo hemos visto en más sitios y se ha ido mucho dinero público de más sitios para hacer la misma golfería de la que estamos hablando hoy, resulta que empresas de ese entramado tan artesanalmente montado por el Partido Popular de Almería
han sido empresas contratadas habitualmente también por la Junta de Andalucía, por parte del señor Moreno Bonilla y de su Gobierno, con contratos o bien de emergencia o de adjudicación directa, contratos menores, eludiendo algunos de los controles que a lo mejor hubieran hecho saltar las alarmas sobre las prácticas corruptas que los rodeaban. O a lo mejor todo esto se hacía así, con menos papel en los expedientes que una liebre, precisamente para evitar que todo eso saltara a la luz, mientras que seguíamos sometidos a montones de dilaciones en el procedimiento judicial, jueces que cambiaban, bueno, de todo eso también habrá tiempo de hablar. ¿A dónde queríamos ir nosotras? A ese relato de los contratos. Y es por qué este Parlamento debe verse concernido no por una corrupción sistémica que atraviesa al Partido Popular, sino una corrupción del Partido Popular que ha provocado un menoscabo de fondos públicos y que tenemos todo el derecho a saber si se ha cumplido la ley de contratos. Porque, claro, de verdad, de la buena, ¿ustedes piensan que con todo lo que ya se ha publicado y todo lo que ya se sabe que ha pasado en Almería y todo el trapicheo que ha habido y todo el golferío que ha habido, de verdad ustedes piensan que hay un perímetro de seguridad y van a meter a Moreno Bonilla en la habitación del pánico y nadie va a encontrar la conexión cuando ha habido contratos de emergencia o de adjudicación directa con estas empresas desde que él es presidente por varios millones de euros? Les pongo algunos ejemplos. Uno de 2019 de 948.000 euros para adecuación de unos cauces afectados por precipitaciones. Otro de 2020 de 328.000 euros. Otro de 137.000 euros. Todos estos son de Fomento, ¿vale? Ahora nos cambiamos de consejería. En junio del 21, otro de 372.000 euros. Le estoy dando la cifra cerrada, es un poco más de dinero. Luego 14 contratos de adjudicación directa de la Consejería de Agricultura, 391.000 euros. Luego en mayo del 22, uno de 618.000 euros. Otro de estabilización de taludes de 739.000 euros. Otro de un refuerzo de firme de 5.954.000 euros. Otro de 3.720.000. Esto es mucho dinero, ¿eh? Esto es mucho dinero para que aquí no se nos diga claramente cuál ha sido la trazabilidad que ha llevado a la Junta a poner ese dinero precisamente en manos de esas empresas. Así que esta comisión de investigación es pertinente. Ya sabemos lo que se va a votar después a la tarde. Ustedes van a votar que no, y como tienen 58 diputados, pues esta comisión no se va a constituir. Pero eso les hace más culpables. Es decir, si había algún atisbo de que ustedes estaban completamente al margen y ajenos de lo que estaba pasando y de cómo esas empresas habían utilizado los favores y las influencias de la trama corrupta y de la cúpula corrupta que ustedes tienen en Almería para beneficiarse también del dinero público que gestiona la Junta de Andalucía, si había alguna duda que alguien, porque en esta tierra hay gente con un corazón que no le cabe en el pecho, si alguien pensaba que ustedes estaban ajenos a todo eso, cuando hoy ustedes voten que no, pues ya no va a quedar nadie que tenga la más mínima duda. Que tenga la más mínima duda, porque claro, hemos hablado de Almería, que es de lo que versa esto, pero yo les decía, lo de la corrupción sistémica, es que madre mía, el corredor mediterráneo de la corrupción del Partido Popular andaluz, es que madre mía Marbella, que todavía estamos esperando que su alcaldesa nos diga de dónde ha salido su patrimonio, para refutar a quienes pensamos que es posible que haya salido de los trapicheos de la economía criminal de su difunto marido y de su hijastro. Madre mía, lo de que el alcalde de Estepona, es que no lo voy ni a decir porque a esta hora ya es que ni me parece que siga ahí el alcalde de Estepona, con lo que tiene detrás y el asco que da. Y el alcalde de Algeciras, en Algeciras, que estamos pagando a un miembro de la Ejecutiva Provincial de Málaga, que es abogado, para que venga a Algeciras a decirle a una concejala que le diga a los medios de comunicación que ella está loca y que todo lo que se ha hablado del alcalde es mentira, que si estuviera todavía entre nosotros el recordado Carlos Cano, pues como esto ha sido lo mismo que han hecho en Madrid, esto sería ya el tango de las concejalas locas, que es el protocolo que por lo visto se activa en el Partido Popular cuando hay un problema de una mujer tratada de manera asquerosa
por un miembro de este partido. Así que esta comisión de investigación, que no se va a celebrar, es una comisión que hubiera sido más que pertinente. Pero quizá en que ustedes la rechacen está la prueba que necesitábamos para garantizarle a la ciudadanía andaluza que en sus manos el dinero público no está en manos decentes. Porque alguien decente estaría muy interesado, o al menos tan interesado como el resto de grupos de la Cámara, en que se esclareciera quién ha hecho las cosas mal para separarle de quienes, según dicen ustedes, no saben nada, son marcianadas y nunca lo hacen. Como no se va a celebrar la comisión por su voto contrario, ya sabemos de lo que va esto. Muchas gracias. Muchísimas